Bueno, vamos a hablar de economía. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez. Ya tenemos aquí a Miguel Collado Di Franco, que es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Vamos a conversar con él sobre muchos temas que ustedes lo comentan en las calles, pero ya desde una visión profesional y bastante experimentada. Buenas noches, don Miguel, ¿qué tal? Buenas noches, un placer estar de nuevo con ustedes dos de nuevo. Nos place de nuevo que estemos aquí. Gracias. A título de información, Miguel, así rápidamente, a la par con esta reducción de la tasa de interés monetaria, el Banco Central anunció igualmente una política de estímulo a los sectores productivos a través de la banca comercial. Y en este sentido anunció fuertes desembolsos de recursos que serían canalizados a través de la banca comercial a una tasa de interés prácticamente preferencial, se habló de un 9%. Pero rápidamente, de esos mismos sectores productivos, hubo la queja de que el dinero prácticamente se fumó, que en cuestión de horas iban a los bancos y los bancos le decían, ya no hay ese recurso no está disponible. Ya. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver, primero, no solamente la banca, acotar eso, los intermediarios financieros, prácticamente en sentido general, los préstamos a una tasa que no superara el 9%. Definitivamente hay mucho apetito por crédito barato luego de este periodo de reajuste de la política monetaria. Luego de que en el 2020 tuviésemos la expansión que tuvimos en términos de otras similares medidas, también de liberalizar el encaje, de facilidades de liquidez rápida, que representaron prácticamente más del 5% del Producto Interno Bruto. Si lo comparamos con el 2019, entonces, bueno, uno entiende, no conocemos los detalles, pero es obvio que definitivamente mucha gente esperando esas facilidades, luego de, como acabo de decir, el encarecimiento del crédito por el ajuste para combatir la inflación, precisamente que contribuyeron a crear esas facilidades que mencioné del 2020 y parte del 2021. Pero hay estadísticas recientes que muestran realmente un aumento de los préstamos. En el crédito, de acuerdo a lo que reporta el Banco Central, lo hemos visto, hemos cortado la fecha en que uno entiende que fue entre el 9 y el 12 de junio, en que se empezaron a otorgar esas facilidades. Los incrementos, uno lo ha visto en los diferentes sectores. El análisis se ve creciendo y el crédito interanual, medido de junio contra junio, creció un 16.5%, una tasa que no se veía en mucho tiempo. Sí. Ahora, esas facilidades crediticias a través de otorgando este dinero de los encajes, ¿podría resultar más espuma que chocolate a mediano plazo? El primer efecto que hay que tener en cuenta, y ya se está produciendo, lo podemos ver en el mercado cambiario. Uno esperaba, indudablemente, cuando sale cierta cantidad de dinero, lo esperado es un efecto sobre la moneda. Y cuando decimos cierta cantidad de dinero, en realidad debemos ser más específicos y decir que es 2.2% del Producto Interno Bruto del año pasado. Es una cantidad muy importante. Es casi el triple de cuando se inició en términos del Producto Interno Bruto, con la primera de estas serie de facilidades por allá por el 2013. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado, porque obviamente es dinero, en parte tienes dinero creado de la nada. Cuando digo creado de la nada, esa facilidad de liquidez, esa vocación, como digo, de mandar dólares en el mercado, y uno ya está viendo también las reservas internacionales netas, porque el Banco Central está respondiendo. Entonces, desde el punto de vista del crédito, sí deberían tener un efecto, obviamente.
No es que deba uno criticarlas en el sentido más amplio posible, diciendo que no va a tener un efecto sobre la economía, porque sí lo va a tener, si está creciendo el crédito de alguna forma. El tema aquí, que aprovecho la oportunidad para decir, además del efecto que ya mencioné, es que si nos estamos acostumbrando a estos estímulos, lo tuvimos en el 13, en el 15, 16, 17, 19, 20, 21, ahora el 23, cuando pasa el efecto, viene entonces una caída del producto, una ralentización, va disminuyendo, entonces luego vuelven los estímulos y nos estamos acostumbrando a ese proceso en la economía, en lugar de hacer reformas estructurales que sí tendrían un efecto sobre los costos, sobre la productividad, y sería algo no artificial, algo sano para el crecimiento sostenido. Es decir, reformas que impacten directamente en el costo del dinero. No me refiero a los costos en sentido general en la economía, pero cuando tú tienes una reducción... estructura productiva. Exacto, pero cuando tú incrementas la producción, tienes ahorros, pues ¿en qué se convierte ese ahorro? Se convierte, al fin y al cabo, en inversión. O sea, las economías que más se han desarrollado es porque han logrado ser más productivas, tener menos costos internos en sentido general y en promedio logran niveles mayores de ahorro, que eso se traduce a inversión. No de manera artificial, como decía, creando dinero de la nada, sino dinero que propiamente vino de las actividades productivas, de ese ahorro previo. Sí, hablando de ahorro, cuando a la gente se le dice que baja la inflación, inmediatamente se mete la mano al bolsillo. Y entonces dice, bueno, ¿en qué me beneficia esta reducción de la inflación? Y resulta que el Banco Central está hablando que la inflación interanual medida de junio del 2022 a junio del 2023 cayó un 4%, que es el rango meta, ¿verdad? Ahora, yo leí un artículo esta mañana de buen amigo Ramón Núñez Ramírez, donde decía, bajando la inflación y los precios subiendo. Y esa es la ecuación más o menos que todo el mundo tiene en la cabeza. Es que es muy bueno que tú hagas este comentario. Es que la inflación no está bajando. Baja su ritmo de crecimiento, pero tú tienes un aumento de 4% interanual. O sea que la gente está perdiendo valor, o el peso está perdiendo valor adquisitivo, y por ende la gente está perdiendo capacidad de compra cuando se incrementan en promedio los precios a un nivel como ese. Bueno, las autoridades dicen sí, de acuerdo a las últimas mediciones que tienen, que llegó a la parte media de ese rango. Sí, ya estaba en el rango, pero ya llegó al 4%. Perdón, un número totalmente arbitrario, porque pudiera ser menor. Ahora, en Estados Unidos la meta que se espera es un 2%, aquí se ha elegido 4%. Está bien que se esté desacelerando el ritmo de crecimiento de los precios, obviamente eso es beneficioso para la gente. Ahora bien, hay que tener en cuenta que se están incrementando los precios, y ahora mismo hay que observar qué tan rápido pueden seguir bajando si el tipo de cambio, el peso se devalúa, que hemos tenido apreciación en este año al inicio, y otro factor en estos días está incrementando el precio del barril del petróleo. Entonces, si los precios de la energía también se incrementan, pues esto afectaría la desaceleración, pero en la tasa de crecimiento de los precios. Muchas veces todos hablamos y tú eres enfático en eso en distintas entrevistas que has estado con nosotros, el tema de las reformas estructurales. ¿Cuál sería, si fuésemos a analizar la economía como un paquete, por dónde arrancaría una reforma estructural que pueda generar ese impacto inmediato en nuestra economía? Hay diferentes, pero siempre hemos visto desde el CRES que el tema fiscal es muy importante. Y el tema fiscal se divide en dos partes. Una es, obviamente, la relacionada con el gasto, la ejecución del presupuesto y el endeudamiento,
la otra con la parte de los ingresos. Y ahí el sistema tributario en cualquier país es clave, es determinante en el ambiente que favorece la inversión. Y en República Dominicana, como en muchos países, pero en una economía que debería ser más competitiva, hemos tenido la mentalidad estrictamente fiscalista y nos olvidamos de los efectos negativos que lo vemos en el estímulo a la informalidad, que es muy alta en República Dominicana, a la evasión y a la elusión. Entonces, nosotros entendemos que por ahí, para usted atraer inversión extranjera, ¿cómo es posible que nosotros tengamos una tasa corporativa de 27%, cuando el promedio de los países de la OCDE, países más ricos, tienen una tasa de 21, 22%? Irlanda tiene ahora un fondo soberano, ahorro, que lo logró con una tasa corporativa del 15% para atraer inversión extranjera. Y eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Y cómo podríamos modificar, y excúsame que me comentes rápidamente, un tema que a mí se me llama la atención? Estoy de acuerdo contigo en esa parte, y no soy economista ni cosa parecida, pero llama la atención que nosotros, prácticamente toda nuestra economía es de importación. Descansamos más en las importaciones que nuestro propio desarrollo para generar exportación. Eso no es un conflicto agudo que tenemos aquí en el país. Mira, es un punto importantísimo. República Dominicana tiene un mercado pequeño y obviamente una economía pequeña, unos 11 millones de habitantes, 11 y pico, no sé exactamente por dónde anda de 11 la población. Vamos a ver qué dice el censo. Vamos a ver qué dice el censo, correcto. Tú necesitas abrirte, no, estamos abiertos, expandirte hacia afuera. Y para lograr eso, ahí volvemos al tema anterior, a los temas anteriores. Necesitas ser competitivo, necesitas ser productivo. Y hay diferentes elementos de eso. Uno importantísimo es la parte institucional, para tú atraer inversión extranjera, estable. Empresas grandes que decidan hacer unas inversiones de capital importante para producir bienes de valor agregado importante. Mientras más valor agregado tengan, pues obviamente será mejor para los mismos trabajadores. Podrán ganar más en la medida en que puedan aportar a la producción. Entonces, necesitamos el ambiente que permita esas inversiones, sea del capital local, pero que necesitamos también capital foráneo. Entonces sí, necesitamos expandirnos hacia afuera, definitivamente. Pero para eso se necesitan las condiciones. Miguel, seguimos creciendo en turismo, de acuerdo a las estadísticas tanto del Banco Central como del Ministerio de Turismo. Se habla de que estamos imponiendo récord en las exportaciones de zona franca, se habla de la recuperación del empleo post pandemia y hay economistas que sostienen que no ha habido tal recuperación económica. Incluso hay un debate entre dos amigos tuyos sobre si hay o no ha habido recuperación económica. ¿Se puede hablar de recuperación económica en República Dominicana? Sí ha habido, en sentido general, aunque, vamos, el turismo ha sido importantísimo. Definitivamente es innegable por las razones que fueran. Una recuperación concentrada en muy pocos productos y servicios. Sí, lo podríamos, vamos a ver, el mercado por el turismo sí, definitivamente, por el mercado laboral, ahí tú tienes, sí, debes de tener en cuenta, analizar bien cuánto de ese empleo creado ha sido público, ha sido muy importante el componente público, y el empleo que se ha creado privado, la mayor parte ha sido informal. Todavía en el mercado laboral la recuperación es muy pobre, definitivamente. Yo no puedo decir que no ha habido una recuperación, pero es algo, puedo usar de nuevo la palabra pobre, en realidad ha faltado, se desperdició para nosotros entender una oportunidad de hacer algunas reformas en estos años para... ya que teníamos una buena política de vacunación,
ya que se estaban haciendo algunos cambios importantes, por ejemplo en el Ministerio Público y en otros aspectos institucionales en el país. También hacer reformas estructurales por otros lados para que el crecimiento fuese mayor y notable en realidad. Se podría decir que la política de desarrollo que se implementa en el país son las mismas en cada gobierno, solo que uno la acelera más que otros. Porque a veces siento, y perdóname, como que respecto a la propia esencia de las reformas estructurales, no hay nada, no hay la más mínima preocupación, ni siquiera una planificación en función de la Estrategia Nacional de Desarrollo que se quedó en el limbo. Entendemos que ha habido mucho conformismo, mucho manejar el status quo, gobierno tras gobierno, y las reformas, como dice, y estamos conversando sobre ellas, que son amplias del mercado laboral, del mismo tema energético, la electricidad, que te puede consumir más del 33, casi el 40% fácilmente del déficit en un año, es solamente lo que debes de destinar a las EDE. El transporte es carísimo internamente en República Dominicana, no somos competitivos en ese sentido. Ahí hay unas estructuras de mercado que dificultan que bajen los costos, además de que los combustibles, cuando tú comparas con economías similares a la nuestra, los impuestos que tienen son muy altos y tampoco nos hacen competitivos. Hay una serie de reformas en sentido general que se pudieran haber hecho. Bueno, pues se habla de una ley de hidrocarburos, pero no ha pasado nada. Y si uno lee el proyecto, pues no beneficiaría en realidad en ese tema de competitividad. Y eso es lo que necesitamos. Bien, otro tema también que está en boga, una de las cosas que se le ha cuestionado al gobierno es el tema del endeudamiento externo. Y con mucha frecuencia salen informaciones del Congreso con montos de nuevos empréstitos que son sancionados favorablemente por los legisladores. Ahora bien, lo que a uno sorprende son las declaraciones del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, asegurando que la deuda pública, tanto la externa como la deuda interna, ha bajado 44.8%. Ha bajado a, tú dices como porcentaje del Producto, del Producto Interno Bruto, la del sector público no financiero. Cuando ves la consolidada, es 60 y tanto por ciento, sí ha bajado, pero lo importante, y esto lo venimos reiterando, dicho muchas veces, para uno poder evaluar la deuda de un país y determinar su sostenibilidad, no es con una estadística como el PIB, que lo que te refleja es el tamaño o el crecimiento de la economía medido a través del valor agregado en un determinado periodo de un año. Porque con eso no es que se paga la deuda. La deuda se paga, el servicio la misma, los intereses, tú tienes que pagarlo con los ingresos que tiene el Estado. Entonces, cuando nosotros siempre hemos estado enfatizando, y hay dos calificadoras de riesgo que ya usan la métrica del gasto en intereses como porcentaje de los ingresos tributarios, y fueron presupuestados en 26% para este año. Puede terminar en menos, pero 26% quiere decir que de cada 100 pesos, 26 se deberían destinar al pago de los intereses. Entonces, eso es muy fuerte para una economía. Eso es lo más importante. Sí, brevemente, Miguel, el tema del presupuesto, ya el Consejo de Ministros comenzó a estudiar el presupuesto del próximo año. Se está hablando que tendrá un monto superior al que está vigente, que supera el billón de pesos, y un déficit fiscal de un 3.1%. Es decir, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes en relación a esto? Bueno, que ojalá y pueda ser, que no sea mayor del 3.1%. En realidad debería ser menor. La idea es ir consolidando la finanza pública, y para tú consolidarla necesitas una reducción en tus déficits. Todavía un déficit de 3.1% es alto, y uno todavía no sabe en cuánto va a terminar en este año. Va a haber un presupuesto complementario, y recordar siempre, estamos en República Dominicana, que estamos en un año preelectoral y que el año próximo es electoral.
Entonces hay que tener cuidado con las finanzas públicas. Pero sin nuevos impuestos podemos financiar ese presupuesto. De que se financia, todavía se puede financiar, pero eso es ¿qué? Endeudamiento. Sí. Se va a financiar con endeudamiento, ir a los mercados a buscar dinero. Bueno, Miguel, una entrevista bastante cortadita ahí, de muchos temas ahí entremezclados, pero al fin y al cabo siempre escuchando tus opiniones y tus consideraciones sobre temas que manejan muy bien. Así que muchísimas gracias. Gracias a Hemos ustedes. tenido aquí a Miguel Collado Di Franco, que es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Así que Ángel Barriuso, un servidor Manuel Jiménez, agradecemos a Miguel por su presencia aquí en Propuesta de la Noche y a ustedes por su sintonía, recordándole que mañana estaremos aquí a partir de las 7 de la noche por RNN, Canal 27. Buenas noches.